Vamos, póngase de pie. Diga, yo le creo a Dios. ¿Cuántos le creen a Dios? Yo le creo a Dios, aunque parezca no tener sentido. Los planes que tiene conmigo no caben en mi humana razón. Dios tiene planes más allá de lo que tú puedes pensar, lo que está en tu criterio, en tu razonamiento. Dios tiene planes contigo. Solo tienes que permanecer en Él. Y Él hace y Él hará y Él establece, Él guía tus pasos. Endereza tus caminos torcidos, porque Él es Dios, porque Él es Dios. Dígalo una vez más, sin duda alguna, yo le creo a Dios. Aleluya, aleluya, cierre sus ojos. Padre, te bendigo. Oh, que la frescura de tu espíritu sea presente en esta noche. Háblanos que tus siervos oímos. Oh, mi Dios bendito, te doy toda la honra y la gloria. Nos postramos delante de ti y reconocemos que solo tú eres Dios. Aleluya, Padre. Padre, Padre, santifícanos una vez más. Danos un corazón abierto a ti. Señor, que mi vaso en esta noche se ha refrescado por el Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Santo es tu nombre. Aleluya. Gloria a ti, Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Ya están los novios. En un momento más vamos a tener la boda. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Bien, tomen sus asientos un segundo. Quiero darles un consejo en esta noche. Présteme mucha atención, por favor. En el libro 1 Corintios, capítulo 15, vamos a ver en la Escritura Primera de Corintios, capítulo 15. Ahí vamos. ¿Está apurado usted? Los novios sí. Bien. ¿Lo tiene? Miramos el versículo 52. En un momento, dice la Escritura, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya
vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerta, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Amén. Gloria al Señor. ¿Sabe que mañana vamos a terminar el estudio de Salmo 23? Pero hoy estuve hablando con Dios y Dios dice: quiero que hables estas cosas. Quiero que hoy alguien tiene que escuchar este mensaje. Y por ese alguien yo estoy hablando sobre este mensaje, especialmente en el concepto de que dice acá la Escritura, en un abrir y cerrar de ojos. Los científicos descubrieron como algo interesante esa partícula, la partícula más pequeña, el átomo. Entonces, como un gran descubrimiento, dijeron, es la partícula más pequeña, el átomo. Pero estos mismos científicos se dan cuenta y descubren que el átomo se divide en varias otras partículas pequeñas. O sea que habían encontrado, creyendo que habían encontrado la partícula más pequeña, sin embargo, encuentran con que ahora se puede partir en varias partículas. Y hay una palabra en el griego, yo no la voy a pronunciar bien, discúlpenme los que saben el idioma, es horchilón, es más o menos así. Pero en la traducción bíblica me interesó sobremanera porque aclara más ampliamente este tema. Me lo ubica en lo que es el concepto de abrir y cerrar de ojos. Decíamos, era un átomo en un tiempo más pequeño, pero resulta que los científicos descubren que ese pequeño que habían encontrado es más pequeño aún, que se divide en pequeñas partes. Figurativamente hablando, sería un bloque de construcción, según el idioma griego, esas partículas en las cuales se subdivide el átomo. Entonces, es que en definitiva la esencia es el elemento esencial. Esas partículas vienen a ser el elemento esencial para esa construcción. Es un componente básico. El libro 2 Pedro, capítulo 3, se menciona un poco sobre eso. ¿Por qué digo esto? Porque dice acá en una construcción de ese átomo, en una abrir y cerrar de ojos, es algo muy pequeño que no entra en nuestra humana razón. Dice el Señor en ese átomo, en ese abrir y cerrar, que eso es el concepto de abrir y cerrar de ojos. Dios va a construir lo nuevo. Hay una construcción para lo nuevo de lo esencial. Es algo que escapa a lo mejor a nuestra razón, pero Dios lo va a hacer. Y hay muchísimas cosas que nosotros queremos llevar a nuestra razón, pero hay un Dios soberano, hermano amado, hay un Dios soberano por sobre todas las cosas. Dios está al control de todo. No es que tenemos un Dios que se apartó, no es que tenemos un Dios hecho a nuestra medida.
El gran dilema del hombre de hoy es que construye al hombre, a Dios, a su medida. Y dice, Dios, yo quiero esto, yo te quiero... ¿Por qué no? Un pastor me contaba que alguien le pidió oración para comprarse una pileta, pelo pincho. Si usted se ríe, pero hacemos mucho esto, hermanos. Estamos cerrando. Hemos invertido. El tema es qué lo que Dios quiere, qué lo que Dios piensa. Dios tiene todo bajo su control. Y siempre será un día perfecto, un día a la vez. Y ese día a la vez será perfecto. El Espíritu Santo está en nosotros. Él prometió estar en nosotros y con nosotros. Él está en nuestro corazón, porque nosotros somos el templo del Espíritu Santo de Dios. Ahora mi pregunta es, ¿usted le da el control al Espíritu Santo en su vida? ¿Usted le da la llave de su corazón al Señor? Quizás no entendemos demasiado el concepto de caminar en el Espíritu, porque es un concepto muy profundo y se nos escapa en el diario vivir el concepto de andar en el Espíritu. O quizás no lo comprendemos en su totalidad, pero lo cierto es la realidad que quiere decir, si nosotros le entregamos el total control de nuestra vida al Espíritu Santo de Dios. ¿Es exagerado que yo le pregunte a Dios en este instante, ¿es tu voluntad que yo esté parada aquí en esta plataforma? No. Sería una inconsciencia pararme aquí en esta plataforma sin estar segura de que es Dios que me permite estar aquí. Señor, ayúdanos a ver. Danos un corazón abierto para comprender. Tenemos un mundo muy confundido que ha dejado a Dios. Es interesante ver países donde eran países que estaban bajo la autoridad del Señor, que confiaban en Dios. Estados Unidos, una nación que aún su billete decía en Dios confiamos. Sin embargo, en este momento se ha sacado, estaba en todo lo que era las cortes federales y en el mismo gobierno, estaba escrito los 10 mandamientos. Sin embargo, las nuevas leyes dicen saquen eso de ahí. Europa, un país que fue bendecido por los grandes avivamientos del pasado. Sin embargo, hoy, en este tiempo, la realidad que estos países, que en un tiempo fueron países donde estaban bajo esa autoridad de Dios, han sacado a Dios del medio. Sacaron a Dios de las escuelas. Seguramente el que habla de Dios recibe una sanción porque está hablando de Dios. Europa se ha convertido en una sociedad meramente secular. Se ha sacado a Dios de la mente y el corazón. Es cierto que decimos la palabra está en el corazón. Pastora, ¿por qué hablas de los 10 mandamientos, que es la ley, que es Antiguo Testamento? Es porque erramos cuando leemos las Escrituras, hermano. Estamos en la gracia, sí. Pero Dios dijo, tené la palabra en el corazón y tenélo visualmente. En cada lugar de tu casa tendrías que tener un texto. Preferimos las cosas más sofisticadas.
los adornos más sofisticados. Pero ¿cuántos ponemos como en un lugar de preponderancia la palabra de Dios? Hemos sacado a Dios. Dios mismo escribió en una piedra los 10 mandamientos, las leyes que pertenecen a su reino, que no han sido sacadas de ninguna manera. Las leyes que pertenecen a su reino son vigentes. Dios dijo, yo no vine a sacarla, no vine a abrogarla, no vine a anularla, vine a cumplirla. El Señor Jesús vino a cumplir la palabra. No podíamos alcanzarla en la antigüedad, pero ahora en Cristo Jesús podemos alcanzarla. Porque Él es la ley de Dios. Él es Dios entre nosotros. Él es el que tiene el control. Él tiene sus leyes, que nada tienen que ver con las leyes de este mundo. ¿En cuántos mandamientos estamos fallando? Hay un Dios que nos habla. Hay un Dios que habla de todas las maneras. Hay un Dios que dice, no matarás, no adulterarás, no mentirás, no dirás falso testimonio, no andarás criticando, no andarás en chismes y comentarios. Dios estaba buscando un pueblo, es interesante ver. Mi pregunta es que si las fuerzas angelicales se equivocasen, ¿qué pasaría con este mundo? Sería un caos. Imagínense. ¿Qué pasa cuando nos burlamos con nuestra vida de esas leyes que Dios ha establecido para que al hombre le vaya bien? No era la intención de Dios que esto sucediera. No era la intención de Dios que desaparezca sus leyes de su pueblo a través de la historia. Hoy podemos llamar, tenemos en este mundo pueblo sin ley, y así estamos, falta de trabajo, falta de moral, falta de todo lo que usted pueda imaginarse y lo que no se imagina. Y hay una creación que está gimiendo y está hablándonos. Mire lo que ocurre. Haga un pantallazo del mundo y mire lo que ocurre en el mundo por falta de la ley de Dios. Hay confusión. Están apartándose de la mano poderosa de Dios. No nos gusta escuchar esto. No nos gusta. Pero hermano, no invirtamos la situación. No es lo que yo quiero y me gusta, sino es lo que Dios piensa. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Cuál es la voluntad de Dios para este tiempo que me toca vivir? Si sacamos al Dios de los cielos, sin embargo, Él está hablando. Él está hablando. Él va a darnos un golpe muy fuerte. Los profetas recibieron las burlas de todas las maneras. Ahí estaba el profeta Isaías y el profeta Jeremías. Pero si ellos callan, si los profetas de hoy callan, no podemos sacar a Dios del medio, hermano. Y esto es lo que ocurrió en el pasado. Estamos hablando de un mundo sin ley. Estamos hablando que el mundo de hoy se apartó de Dios. En el Génesis hubo una ciudad llamada Sodoma y Gomorra, muy parecido a lo que está pasando hoy día. Muy parecido.
¿Y cuál fue la consecuencia? Desapareció, no hay historia, no quedó nada de aquel lugar. Pero había un hombre llamado Lot y su testimonio, se burlaron de él. Él fue burlado, porque aquella sociedad no tenía temor de Dios como la sociedad actual. Era un pueblo idólatra. El Dios de los cielos tenía un plan, quería mostrarle al mundo quién Él era. Quería mostrarle a la humanidad quién Él era. Y escogió un pequeño pueblo llamado Israel y dijo, y yo voy a hablar, y el pueblo escuchó y atravesó el desierto. Y Dios estuvo con ellos. Y se abrió el Mar Rojo y Dios estuvo con ellos. Y se cayeron los muros y Dios estuvo con ellos. Y los pueblos paganos alrededor miraron y dijeron, realmente este pueblo tiene un Dios que habla y que escucha. Y los dioses paganos no escuchaban ni hablaron. Pero Dios estaba hablando, se estaba manifestando a su pueblo. Pero 10 veces el pueblo de Israel le negó a Jesús, una y otra vez. Y dice Hebreos, no entraron al reposo de Dios por causa de la incredulidad y de la infidelidad primero hacia Dios. Y por esa incredulidad no pudieron entrar en el reposo de Dios. Tengan claro esto, hermano. Y no lo tenga como algo así al azar. Venían los egipcios de alrededor, venían y miraban lo que este pueblo tenía. Un pueblo que no tenía ayuda alguna. Cuando se encontró frente a aquel Mar Rojo, no había quien les ayudase. Era imposible. Caían muertos todos. Pero ese pueblo tuvo un Dios que habló, tuvo un Dios que les cuidó, tuvo un Dios que estuvo con ellos en la mayor adversidad. Dios estaba buscando un pueblo a quien Él tuviera, donde Él se manifestara, un pueblo que tuviese todo el control, con quien Él pudiese hablar a través de los tiempos. Pero este pueblo se arrodilló a sus viejos ídolos, como el mundo de hoy. Vuelven atrás, un mundo sin ley de Dios, un mundo negando la palabra, la ley de Dios. Pero Dios dice, pero yo voy a insistir porque era el plan de Dios y entonces vino su Hijo Jesucristo, no tenía otro. Y su Hijo Jesucristo comienza a formar un pueblo, la iglesia. Y Él está hablando a la iglesia. Y Él está esperando que la iglesia escuche su voz. Que no levante altares, que no levante becerros de oro. Dios está queriendo que su iglesia, que su pueblo escuche su voz. En un abrir y cerrar de ojos. Dios los alimentó, Dios les dio el agua, Dios les dio todo. Dios lo acompañó en la columna de fuego. Esta es la revelación de Dios para el mundo, este texto, hermanos, que les acabo de leer. Si antes hubo un Jeremías, si antes hubo un Isaías, que manifestaron el lamento de Dios. Hoy están los profetas que están manifestando el lamento de Dios. Ellos hubieran entrado en el descanso de Dios si hubieran sido el pueblo que me seguía escuchando y seguía confiando en mi palabra. Pero aún están sin tener ese descanso de Dios. Hay un vacío.
Pero Dios dice, yo voy a proveerme un pueblo que me escuche y trae a su Hijo, el Dios entre nosotros, el Dios que se hizo hombre, el Dios que vivió como nosotros. Y ese comenzó a formar un pueblo y llamó no llamó a los sabios de este mundo, llamó a los pescadores, llamó a la prostituta, y llamó a este y a este, aquellos que estuvieron dispuestos a escuchar esa voz de Dios. Dios no vino a buscar justos, sino vino a buscar a los pecadores al arrepentimiento. Pecadores que quieran escuchar la voz de Dios y que quieran seguir los mandamientos de Dios. Entonces Él envía a su único Hijo, a Jesucristo, a buscar ese pueblo. Un pueblo que le escuche, un pueblo que tenga claro, un pueblo que tenga testimonio en medio de un mundo lejos de Él, en medio de un mundo perverso que se está cayendo a pedazos, sin escuchar una voz clara. Ya nadie cree en ninguna institución, ya nadie cree en nada. Y estamos en un tiempo en donde tenemos una generación de lo instantáneo, del abrir y cerrar de ojos, pero en otro sentido. Hay esta filosofía popular de lo instantáneo y que eso es lo mejor, es la mejor decisión que vos podés tener. Es eso que vos podés hacer en el momento porque tenés una idea genial. Porque estás confiando en tus instintos, porque estás confiando en tus voluntades. En un abrir y cerrar de ojos. Usted puede tener un plan en un abrir y cerrar de ojos. De lo inmediato, el ya y el ahora. La pregunta es, ¿cuántos cristianos instantáneos tenemos hoy día? ¿Cuántos siervos instantáneos tenemos hoy día? Cuando yo era una jovencita aprendí, hermano, ya si Dios lo permite voy a hablar de mi vida, de mi trascendencia a través de los tiempos. Tengo 73 años y tengo desde que nací, le puedo hablar. Yo aprendí siendo muy niña a orar por la voluntad de Dios. Y veníamos a nuestros padres o a nuestros pastores y esto, ¿preguntaste a Dios? ¿Estuviste de rodillas? Mi padre me mandaba a orar de rodillas. Anda a orar y busca qué dice Dios para tu vida. ¿Has hablado con Dios? No existían las cosas instantáneas. No existían las cosas de las urgencias. Había que esperar en Dios. Había que esperar en Dios. Y pasaban quizás los años, pero había que esperar en Dios y los tiempos de Dios. Había que orar, había que ayunar, había que clamar. Una cosa es una buena idea y otra cosa es un mandato del Espíritu Santo. Usted puede pensar que esto es lo mejor, que es lo que necesito, pero Dios tiene otros planes contigo. Él sabe lo que realmente necesitas. Dios está buscando cristianos que se inclinen su rostro y busquen la presencia del Espíritu de Dios. Y si el Espíritu de Dios mora en tu vida, Él te hablará. Él te hablará, porque Él no deja nunca a sus hijos huérfanos de su palabra.
¿Cuántas decisiones has tomado últimamente, hermano, y no has orado? No has esperado en Dios. ¿Cuántas decisiones estamos tomando ahora y Dios no me ha revelado? Sin embargo, yo igual sigo adelante. ¿Has estado con tu rostro en la presencia de Dios? ¿Has estado inclinado en la presencia de Dios? Pero es que Dios no me habla, es que yo voy a orar un ratito. Yo no sé cuánto tiempo, porque estamos en Dios, un abrir y cerrar de ojos, un átomo, partículas de ese átomo. En un abrir y cerrar de ojos Dios transformará todas las cosas. ¿Dónde te va a encontrar? ¿Detrás de tus propuestas o vas a estar en la propuesta de Dios? Usted se dará cuenta, la persona que estuvo quebrada, que estuvo buscando una y otra vez el rostro de Dios para recibir su respuesta. Una y otra vez, Señor, háblame. Señor, tengo hambre de ti. Señor, dirige mi vida de verdad. Señor, yo quiero tu voluntad en mi vida. No me interesa otra cosa. Muchos ni siquiera dicen, no, a la iglesia para qué, o que esto y todas las historias que hay. No quiero escuchar tu voz. No quiero escuchar eso que estás hablando a mi corazón, pero me resisto. Cuando dice la Escritura, el Espíritu Santo vendrá, viene, Él te guía a toda verdad. El Espíritu Santo te va a hablar de Jesucristo. Estamos en un tiempo donde tenemos que buscar su presencia. Hermanos queridos, hay demasiadas distracciones. Pero cuando Dios ve que en tu vida Él es primero, Él viene y vas a ver la respuesta, no se tarda, Él viene al tiempo justo para hablar contigo. Estamos en un tiempo que necesitamos entrar en la casa de Dios y escuchar que Él nos transforme la vida de verdad. Que te transforme tu mente y tu corazón. Tú necesitas la mente de Cristo. No hay respuesta humana a la problemática de hoy, hermano. No la hay. No la hay. Mantente firme y ve la gloria de Dios que está a punto de ser manifestada. ¿Dónde vas a estar en este gran avivamiento de los tiempos finales? Hubo sociedades en la antigüedad, hubo ciudades en la antigüedad que estaban en las cosas cotidianas, sin tener en cuenta la voz de Dios. Pero Dios ya ha hablado a esta generación. Dios ya se ha manifestado en la presencia, en la persona de su Hijo Jesucristo, que vino a cumplir toda la ley. ¿Las tienes clara en tu vida? El Señor con su dedo la escribió en una tabla de piedra, con su dedo. Dios está escribiendo la historia de hoy con su dedo. ¿Qué vas a hacer, hermano? ¿Dónde vas a estar? Me encantaría hablarte de otra cosa, ¿viste? Y te gustaría escuchar otra cosa. Pero no sería fiel a Dios si yo no te hablase que los tiempos se acortan. No nos gusta escuchar esto. No nos gusta escuchar esto. Pero Dios está al control.
¿Tu vida está bajo esa voluntad eterna de Dios o está bajo tu voluntad? Está bajo tus proyectos, está bajo tus gustos, está bajo tus pensamientos, o están bajo la ley de Dios. Este es el día que Dios preparó para nosotros. Hermanos amados, hoy estoy hablando después de estar como 20 días en el altar de Dios, sola. Buscando qué nos dice Dios. Y yo dije, dame algo, un poquito más, Señor. Quiero que hables esto a mi pueblo. En el nombre de Jesús. Él está al control. Y no vas a escuchar que las cosas vienen para mejor. No. Pero cuando tú escuchas la voz de Dios, te va a ir bien. Cuando tú estás bajo la ley de Dios, va a ir bien tu vida. No bajo las leyes de este mundo, pero sí bajo la ley de Dios. No lo quites del medio. Dios ya ha hablado, no la saques, no lo saques. Cuélgalo en cada lugar de tu casa, en cada habitación de tu casa, dale preponderancia a la palabra de Dios. En el nombre de Jesús. No la repitas como un loro. No hagas como una estructura. Repito la palabra porque la repito, pero lejos está de que yo esté bajo la ley de Dios. En el nombre de Jesús te bendigo, hermano. Este es el día que el Señor preparó para nosotros. Quiero decirte, Dios está al control. Ponte de pie en el nombre de Jesús. Mauricio, ven a tocar el órgano. Aleluya. Aleluya. Déjeme orar por usted ahora en el nombre de Jesús. Vamos. Aunque parezca no tener sentido, Dios tiene propósitos contigo. los planes que Él tiene conmigo Son sus planes, no los tuyos. no caben en Son sus planes. razón. Yo le creo a Dios, porque Él siempre Cierre sus ojos. cumple sus promesas. Cierre sus ojos. Lo que Él me pide cuestionar jamás pudiera. Cristo en su corazón es la obra perfecta. Cristo. Yo le Creo a Dios, aunque parezca no tener sentido. Los planes que Él tiene conmigo no caben en mi humana razón. Aleluya. Yo le creo a Dios. Porque Él siempre cumple sus promesas. Lo que Él me pide cuestionar jamás pudiera. Sin duda alguna, yo le creo a Dios. Sin duda alguna, yo le creo a Dios. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, clamo por mis amados hermanos en esta noche. Se vuelvan a ti, Señor, de todo corazón. Este es el día que tú nos preparaste, Señor. Henos aquí, que tus siervos oímos. Somos tus hijos, somos ovejas de tu prado, Señor. Tú eres el buen pastor que su vida dio por las ovejas. Aleluya. Que me amaste tanto, que me rescataste de la vana manera de vivir. Cuando estaba perdido y sin rumbo, cuando estaba perdida y sin rumbo, tú me buscaste, me rescataste, me diste vida. Aleluya, y vida abundante.
y vida de eternidad. Te bendigo, Dios. Te bendigo, Dios. Heme aquí, Señor. Se ha hecho tu voluntad en mi vida. Espíritu Santo, refresca mi alma. Pídale a Dios que refresque su alma. Espíritu Santo, guía mi vida. Ayúdame, Señor. Ayúdame. Oh, Padre. Aleluya. Este es el día que tú preparaste, Padre. Y me regocijo en ti, Señor. Aleluya. Que preparas mi vida, que preparas mi alma, mi ser interior para ese encuentro contigo. Aleluya, Padre. Santo es tu nombre. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo. Amén. Dios le bendice. Los planes que tiene conmigo no caben en mi humana razón. Cántelo, vamos. Yo le creo a Dios, porque Él siempre cumple sus promesas. Lo que Él me pide cuestionar jamás pudiera. Sin duda alguna, yo le creo a Dios. Una vez más. Yo le creo a Dios, aunque parezca no tener sentido. Los planes que Él tiene conmigo no caben en mi humana razón. Yo le creo a Dios, porque Él siempre cumple sus promesas. Lo que Él me pide cuestionar jamás pudiera. Sin duda alguna, yo le creo a Dios. Sin duda alguna, Créale a Dios. yo le creo a Dios. Sin duda alguna. Sin duda alguna, yo le creo a Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Mire, si usted puede permanecer sentadito unos minutos más, vamos a, antes de terminar con el servicio.